Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Hoy, esta noche, en el programa Bienestar y Salud, vamos a estar enfocando un tema que es motivo de consulta bastante frecuente en consultorio. Y para eso, para compartir con nosotros sus experiencias, está la doctora Nice Hüller. Ella es fisioterapeuta. Y bienvenida, doctora, nuevamente a este segundo ciclo de Bienestar y Salud para compartir un poco con nuestros amigos y amigas tu experiencia en el campo del dolor prácticamente, porque vamos a referirnos a un tema que es dolor, ¿verdad? Y que es muy conocido como fibromialgia. Fibromialgia, le dicen los brasileños, ¿verdad? Sí. Doctora, buenas noches. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Si podrías darnos una breve reseña de tu formación a los amigos. Buenas noches. Bueno, yo estoy formada hace 13 años, trabajo en la clínica Fisiocorpos y soy formada en fisioterapia en Brasil, en Toledo. Tengo especialidad en otra área, en la área de dermatofuncional, en Cascavel y varios otros cursos. Espero que hoy possamos, como voy a decir, aclarar algunas dudas sobre esa patología que vamos a hablar hoy, que es la fibromialgia. Y vamos. Muy bien, doctora. Realmente, hace como 13, 14 años que Fisiocorpos abrió sus puertas para creo que es la pionera en clínicas de fisioterapia en toda nuestra comunidad, ¿verdad? Cuando eso, en sus inicios, está todo lo que es el apogeo en atención a la salud en nuestra comunidad, y Fisiocorpos hace su aparición entonces hace aproximadamente 13, 14 años, ¿verdad? Sí. Y muy bien. Y hoy vamos a tocar ese tema, doctora, de la fibromialgia, que es un tema de consulta, un motivo de consulta bastante frecuente, ¿verdad? Y para explicarlo un poco a los televidentes, para que entiendan un poco mejor qué es la fibromialgia. Bueno, voy a dar una explicación así más breve, más corta, sí, de fácil para comprensión. Bueno, también es conocida como las siglas FM, entonces muchas veces se escucha hablar FM, es la fibromialgia. Sí, sí. Es una condición crónica donde la persona presenta dolor generalizado y también un cansancio, de entre otros varios síntomas que también presenta. Pero esos dos son el principal. Lo que acomete principalmente es músculos, tendones y ligamentos, son los tejidos blandos. Al contrario de la artritis, ella no afecta la articulación, ella no provoca esa inflamación articular, y sí a los tejidos alrededor de la articulación. Entonces son los músculos, a la persona refiere generalmente dolor de los pies a la cabeza. Por eso se llama fibromialgia, sí, porque mialgia algia es dolor y fibro es de las fibras musculares y tendinosas, ¿verdad? Sí. Es muy importante esa diferencia que hiciste entre fibromialgia y artritis, porque muchas personas no saben diferenciar. Llega al consultorio y dice, doctor, estoy con artritis. ¿Y dónde te duele? ¿Qué parte? Y me duele acá, doctor. Acá me duele. Se confunden. La artritis es el dolor en las juntas, sí, en las articulaciones, ¿eh? Sí. Y la fibromialgia es en la masa muscular, en los nervios, en los tendones. Por eso, doctor, muchos hablan así, no, va a consultar, tengo dolor, pero al examen no sale nada. Entonces muchos llegan a pensar que no es real. Por eso hoy la fibromialgia es de difícil diagnóstico. Se confunde mucho. No, se confunde mucho. Tanto el fisioterapeuta como el médico que está atendiendo debe ser una persona bastante curiosa, ¿verdad? Sí. Estar atenta por los datos que está pasando el paciente, ¿verdad? Porque, como decís, no es fácil diagnosticar. No es fácil. No tiene un diagnóstico, por ejemplo, con la ecografía, tomografía, no es de ese tipo de diagnóstico, ¿verdad? Así mismo. Muy bien. ¿Y a qué edad
¿A qué edad aparece la fibromialgia? ¿Puede aparecer ya en las criaturitas o en la edad de la pubertad o pasando ya en la etapa juvenil al adulto? No, doctor, puede acontecer en criaturas, en hombres, en ancianos también puede, pero es más común en mujeres adultas a partir de 35 años a 55, no es regla. Pero en esa edad se acomete más, cerca de 80% es mujer. De los 35 años en adelante. Adelante, sí. Generalmente es mujer porque ellas están hoy en día también más relacionadas al trabajo, trabajan fuera, en casa. Entonces ese estrés, mucho viene de ese estrés a provocar la fibromialgia. Entonces más mujeres si vos va a pesquisar y tal, en todo, Estados Unidos, España, todo es mujer, no es que... Es más frecuente en mujeres. Sí, pero ¿hay alguna explicación lógica o eso no? No. ¿No es hormonal? No. Hay estudios, ¿no, doctor, de todo. Hay varios estudios y cada uno va para un lado, pero no hay... Hay muchas controversias. Sí. Por eso es difícil. No hay un dato específico de por qué es esto así. Sí. Por eso es difícil el tratamiento. Es difícil el tratamiento. Es difícil porque tiene hasta llegar hasta la persona, el paciente, procurar el médico descubrir, porque muchas veces pasan un médico trata una cosa, otro médico otra cosa, y a veces cuando llega al tratamiento mismo ya estás severo, ya estás más grave. Por el diagnóstico, porque ahí empieza. Sí, sí. Y para el diagnóstico, como dijiste, no es de fácil diagnóstico, ¿verdad? En esta enfermedad, la ecografía, la tomografía no tiene mucha significancia, ¿verdad? Pero se podría hacer radiografía de columna y eso de repente, columna cervical, dorsal, lumbar. Se puede hacer, pero... De repente hay una escoliosis. Que puede estar relacionada con el dolor también. Pero la escoliosis en sí no es la causa tampoco. No. Porque una persona puede estar bien en su esqueleto óseo, ¿verdad? Puede estar bien, pero igual tener fibromialgia. Sí. Entonces prácticamente los estudios por imágenes no ayudan casi nada. No salen. Y en los laboratorios, uno pide el chequeo, la rutina, ¿verdad? Colesterol, glicemia, triglicéridos, ácido úrico, esas cosas. Tampoco, doctor. Tampoco. Tampoco. No hay... Es avaliación, va a ser arriba de la avaliación de síntomas que la persona tiene. Es más bien un diagnóstico clínico. Sí, diagnóstico clínico. Lo que dice la paciente y lo que el médico o fisioterapeuta encuentra ya en la palestra, en la charla y en el examen. Así, examen físico y descartar otras patologías que pueden ser relacionadas, porque hay bastante patologías que son parecidos los síntomas. Entonces ahí se confunde. Es el diagnóstico diferencial. Entonces se descarta otras hasta sobrar esta. Y así es. Entonces esta enfermedad se ve más en pacientes por encima de los 35 años. Sí. Y es más frecuente en mujeres. En mujeres. Femenino. Pero también se ve a menor edad. Puede acontecer. En criaturas menores de 15 años, rarísimo, ¿verdad? Porque generalmente se viene con dolor, ya se busca otros, más fácil ser una má postura, más difícil de ser. Sí, sí. ¿Y qué es lo que, en qué parte del cuerpo más se manifiesta esta enfermedad? Si es acá en el pecho, en la espalda, en la región lumbar, en los brazos, ¿tiene un lugar específico donde se manifiesta o es generalizado? Las personas con la fibromialgia generalmente refieren dolor de los pies a la cabeza. Pero las partes que ellos usan más, como brazos, hombros, pies, ahí afecta más, duele más. Intenso. Es más intenso, en partes que usan más.
pero los puntos cuando se hace avaliación son varios. Pero cuanto más actividad o más usa, es esta parte que más duele. Geralmente cuello, hombro, pies son las partes que más va a sentir. Y aparte, lo que le caracteriza a esta enfermedad es el dolor. Dolor generalizado. ¿Qué otros síntomas tiene? Agotamiento, cansancio. Esos son los dos principales. ¿Ya se levanta con dolor? De mañana cedo ya sí, es levanta? una de las causas. Es así, una persona de otra puede tener diferentes el grado de dolor. Sí. Unas es leve, otras son dolor que llega a incapacitar. Pero outros síntomas que estão relacionados seria a rigidez, principalmente a la mañana. Rigidez. Sí. Es todo duro. Queda duro. Por el dolor en sí mismo va a contrair, quedar con un espasmo. Entonces, la rigidez a la mañana. También se queda mucho tiempo sentado en pie. Cuando va a levantar, sentar, a veces está rígido. Temperaturas. Tiempo húmedo también puede provocar. ¿Duele más en verano o en invierno? Todo tipo de dolor en el frío es peor, pero en la fibromialgia no hay duele. Y ahí muchos también refieren dolor en el rostro por esa contractura en el cuello, en estos el rostro. Músculos esternocleidomastoideos. Sí. También. Inquietud en las piernas. Y todo viene decorrente del dolor en sí. Y una persona también con fibromialgia puede sufrir insomnio por esta enfermedad. Ellos até dormen, pero al acordar refieren cansancio, como si no tuviesen dormido. Eso Todavía no durmió casi nada. Sí, pero no es que no duermen. Con el tiempo sí, porque con el tiempo puede provocar depresión. Muchas también presentan alergias, problemas urinarios, bastante por culpa común. de la fibromialgia. Sí, bastante común. Infecciones, tienen que ir al orinar con más frecuencia, desequilibrios musculares. Hay algunas que también por esa alteración, ese insomnio, piensan que pasaron la noche mal dormida, también falta de concentración. Todo es una consecuencia, ¿no? Una cosa lleva a otra. Una cosa le arrastra a la otra. Sí, arrastra a la otra. Y los puntos de hipersensibilidad, que es lo que ellos tienen, es una hipersensibilidad, puntos de dolor. Es con el solo hecho de tocarle ya les duele. Dependiendo de los puntos, que tiene puntos más específicos que se hacen en la avaliación. Esa es una de las principales características para hacer la avaliación. Y de repente una persona que estaba normal en su salud, era estable, no tenía ningún síntoma, y de repente empieza a sentir dolores musculares sin ninguna explicación, ¿verdad? ¿Hay algún factor que predispone a que uno tenga esa enfermedad? Por ejemplo, si una persona es muy tensa, mucha tensión, si la persona es muy nerviosa, ¿tiene algo que ver, algún cuadro que se encuadra dentro del campo de la neuropsiquiatría o de la psicología? ¿Algo tiene que ver ese factor o no? Os pacientes, quando procuram o médico, geralmente eles associam que começaram a sentir dor após trauma, estresse emocional. Trauma emocional. E outros, porque há outros já relatam que foi após traumatismo. Outros dizem que o dolor apareceu nomás do nada, não tiveram nenhuma causa. Então, não é que o estresse é um dos principais, essa parte emocional.
es una de las principales causas. Lo que provoca la aparición de esa enfermedad. Es lo que más es comentado, mas no necesariamente tiene que ser. Unos hablan que do nada, simplesmente empezaron dolor, apareció. Ya. Y para ustedes los fisioterapeutas, vos que tenés prácticamente como 15 años de experiencia trabajando así por paciente, ¿verdad? Para vos o para los fisioterapeutas y para los médicos en general, los traumatólogos, los que trabajan, los kinesiólogos, para ustedes la fibromialgia es un signo, es un síntoma, o a la fibromialgia se le podría darle el nombre que como es una enfermedad o no, o es un síndrome de algo. Para mí es una enfermedad. Bueno, si tiene dolor, se tiene que tratar, es una enfermedad, sí, no es un síntoma común cualquiera. Porque hay muchos dolores que se tratan con analgésicos y masajes y pasan. Pero la fibromialgia no pasa. No, porque la fibromialgia hasta ahora no tiene cura. No tiene cura. Hay como mejorar el aspecto de su vida, mejorar la calidad de vida, pero no hay cura ainda, no hay estudios que ni medicación ni nada da para mejorar. O sea, todos los medicamentos que pueda tomar y los tratamientos de fisioterapia lo que hace es aliviar un poco, mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida. Pero bueno, ¿y no necesita algún soporte psicológico? Sí. La mayoría ayuda sí, también. Ayuda también. La mayoría necesita soporte psicológico, la parte medicamentosa, sí o sí tiene que tener acompañamiento médico, la parte de fisioterapia, la parte nutricional también, porque alimentación adecuada es importante, tiene como el café, el azúcar, son estimulantes. Vamos a ver esos puntos entonces en la parte del tratamiento, sí. ¿Verdad? Entonces, en la fisio hay una N variedades de tratamiento dentro de las masajes, acupuntura, sí. Quiropraxia, estiramientos, todo. Pero tiene que ser un equipo multidisciplinar, tiene que ser médico, psicólogo, todo junto, sí. Fisioterapeuta, no hay otra. Todo para procurar la mejor calidad de vida del paciente. Muy bien, interesante realmente la entrevista acá con la doctora Nice, fisioterapeuta. Vamos a un pequeño descanso y ya volvemos enseguida. Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, filial Santa Rita, ubicado en Fracción La Amistad, sede central en Ñemby, Departamento Central, local propio, con infraestructura acorde a las exigencias del CONES, creado por Ley 3739, cuenta con las carreras legalmente habilitadas de Enfermería, Farmacia, Radiología, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Biblioteca, Informática, Laboratorio, salas amplias y climatizadas, equipamientos de última tecnología para las clases prácticas de fisioterapia y rehabilitación. Primera institución de tercer nivel en la ciudad para la formación de calificados profesionales de la salud. San Patricio de Irlanda del Norte. Investigación, formación y extensión. Fisiocorpus, clínica de fisioterapia y rehabilitación. Desde el año 2004, cuidando de su salud. Cuenta además con departamento de nutrición, estética, pilates, masoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, atención personalizada y humana. Centro privado de recuperación, con un plantel de profesionales especializados en constante capacitación con años de experiencia. Técnicas, manuales
sensores y recursos tecnológicos facilitan gran mejoría en un corto tiempo, recuperando funcionalidad y movilidad tras lesiones musculares, tendinosas, articulares y fracturas diversas, enfermedades de la columna vertebral, láserterapia, termoterapia. Fisiocorpus es sinónimo de alta calidad de atención al paciente con equipos de última generación, multidisciplinario para su total recuperación, porque tu salud es lo más importante. Santa Rita Centro, detrás del BBVA Banco. Teléfono 0983-624-111. Muy bien, estamos de vuelta acá en nuestra amena charla con la doctora Nice sobre lo que es la fibromialgia. Es una enfermedad que provoca mucho dolor, que al inicio inclusive puede ser de moderado a severo, ¿verdad? A severo. Y es importante entonces que, como dijiste, ¿verdad?, que el paciente o la paciente haga una consulta con un clínico, un médico de su confianza, y este médico seguramente que le va a dar las indicaciones de qué tiene que hacer, ¿verdad? Y doctora, esta enfermedad, la fibromialgia, ¿tiene algún fondo, alguna base hereditaria? ¿Es genética esta enfermedad? Por ejemplo, yo puedo tener fibromialgia si mis tíos o mis padres o mis abuelos sufrieron esa enfermedad. Es así, doctor. La fibromialgia no es una enfermedad hereditaria. No es. Pero algunos estudios muestran que tienen 8 veces más riesgos de tener la fibromialgia una persona que tiene ya un familiar de primer grado en la familia. Mas no es regla también. Tiene más un riesgos. Tío, un primo. No, sí, de primer grado, pero no quiere decir que sí o sí porque tu madre tiene o va a tener. No, pues no es hereditario, pero tiene 8 veces más chance de tener. Más posibilidad. Más posibilidad de tener. Tiene riesgos, pero no es hereditario. Sí. Y estábamos hablando también hace rato en el primer bloque que es una enfermedad de difícil diagnóstico, ¿verdad? Entonces vos estás en tu consultorio, en tu clínica ahí, en Fisiocorpus, vos estás, ¿verdad? Y llega una persona y te relata su problema, ¿verdad? Y vos inmediatamente ya estás haciendo un diagnóstico ahí en el cerebro, ¿verdad? Craneando qué podría ser eso, ¿verdad? Y te vas a enfocar entonces en el diagnóstico, ¿verdad? Que aparte de lo que te dijo la paciente o el paciente, ¿verdad?, sobre su enfermedad, y vos estás sospechando que es una fibromialgia, ¿cómo vas a decirle cómo vas a asegurar a la paciente que vos tenés fibromialgia? ¿Con qué vos te basás para hacer el diagnóstico? El diagnóstico. Bueno, doctor. Primero, hay que descartar una serie de otras patologías que tienen signos y síntomas parecidos. Miositis, problemas con tireoide. Hay varias patologías que tienen casi el mismo... Semejan. Ahí, a partir de eso, también generalmente la persona que viene, ellos relatan dolor generalizado, difuso, por más de 3 meses. Ellos tienen que tener ese dolor, más ese período grande, entonces ya es un diferencial. Y segundo la Academia Americana de Reumatologia, ellos avalian 18 puntos de dolor, donde esos 18, al menos 11 o más, tienen que estar positivos. Son hechas presiones leves y la persona tiene una hipersensibilidad de esos puntos. Entonces se hace esa avaliación, que son puntos del occipital, del trapecio, en las costillas, en varios puntos, rodillas, glúteos. Entonces, de estos puntos, si 11 o más son positivos, ya es también parte del diagnóstico. Fora el dolor que tiene difuso, ese cansancio
dolor como ardor. Ese es los puntos del diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Porque, como dijiste, se asemeja mucho con otras enfermedades, ¿verdad? Es importante pedirle a la paciente o al paciente un estudio laboratorial, ¿verdad? Sí, hay que hacer porque hay que descartar por ejemplo, otras. Esas hormonas, como dijiste, las hormonas tiroideas, las hormonas ováricas, ¿verdad? Es un check-up hormonal que hay que hacer justamente para ir descartando otras enfermedades. Por eso es importante, en primer lugar, ir junto al médico y que él va a hacer descartar todas esas posibilidades, esas otras patologías, hasta llegar a eso, porque nosotros mismos, a través de síntomas y todo, podemos en una conversación llegar más o menos, pero dependemos del médico para el diagnóstico mismo. Y como hace rato dijiste, ¿verdad? Que muchas veces es importante que esa persona, ese paciente también, pueda tener la oportunidad de poder consultar con un especialista en reumatología, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, en nuestro país, acá en Paraguay, tenemos muy pocos reumatólogos. Las personas, los especialistas que hacen en verdad esa especialización, ese tratamiento, ¿verdad? Nosotros anteriormente teníamos una reumatóloga que venía una vez al mes de Asunción. Después ya no le dio más el tiempo, no tiene más tiempo y ahora viene solamente hasta Ciudad del Este, una vez al mes. Y ella es una persona que se especializó en eso, ¿verdad? Sí, no es una médica así, por ejemplo, clínica, que hace clínica general y todo, sino que ella, su especialidad es reumatología. Generalmente es... Lamentablemente, entonces muchas personas, ¿verdad? No van a tener esa oportunidad de poder consultar con una reumatologista, ¿verdad? Pero un clínico que esté bien preparado, un médico de familia que haga clínica médica, puede llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Y ayudarle en su dolor y trabajar, como dijiste hace rato, el tratamiento de la fibromialgia requiere de un equipo multidisciplinario. Sí, porque va a tratar encima de sus sinais y sintomas. No es que, porque depende, como depende mucho, uno es más grave, otro más leve. Entonces vos vas a entrar con el tratamiento conforme se apresenta el paciente. Si es más leve, un tratamiento a veces más leve, una medicación, ya puede entrar con una actividad física más leve. Si es más severo, a veces necesita primero la parte de masaje, medicación, todo más relajante, nada muy... Estoy pensando nomás en la importancia del especialista en reumatología, porque ese especialista en reumatología va a ir descartando otras enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Sí. Como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, el eritema nodoso. O sea que hay varias enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Que hay que descartar. Hay que ir descartando para no estar tomando medicamento equivocado, ¿verdad? Sí. Por eso, doctor, porque la mayoría ya se pasaron a varios médicos. Y trataron, y se trataron de varias patologías que podrían... A cegas. Y muchos se automedican en casa. Entonces, cuando llega un diagnóstico, a veces ya está severo. Sí. Porque ya buscó. Es muy crónico ya el problema y bastante intenso, ¿verdad? Sí. Y hay veces inclusive seguramente que va a requerir un tratamiento de un médico cardiólogo también, porque como vos decís, polimedicado, varios medicamentos, ¿verdad? Porque hay pacientes, por ejemplo, yo no sé bien el caso de este famoso cantante de pop, Michael Jackson. Dice que él tomaba muchos medicamentos para dolores intensos. Meperdol, meperidina, morfina, esas cosas, ¿verdad? Y por ahí de repente tuvo, no sé, yo no sé la verdad, pero se comenta mucho eso, ¿verdad? Que pudo haber sido una sobredosis de analgésicos, barbitúricos, opiáceos, ¿verdad?
Sí, hay que cuidar porque como ellos son pacientes que tienen una hipersensibilidad, tienen muchas reacciones alérgicas, tienen problemas de manchas, resecamiento de piel, son todos factores también que presentan. Por eso hay que buscar el médico para poder tomar la medicación correcta, prevenir esas reacciones que pueden venir también. Entonces, por eso es importante, no es que no hay que automedicarse, porque como vos decís, un comprimidito, muchas veces un comprimidito de paracetamol te puede dar un problema serio si vos de repente no estabas preparado para ese medicamento, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, una vez recibí, por ejemplo, esa paciente era una paciente hiperalérgica era esa paciente. Y no sé qué problema de dolor tuvo y se fue en una farmacia y compró, dame paracetamol. Me parece que me está doliendo la cabeza y voy a tomar eso porque yo soy alérgica. Ella le avisó al farmacéutico de que ella era alérgica. Sí. Y no me vaya a dar dipirona, no me des dipirona porque yo soy alérgica, dame paracetamol nomás. Y ese paracetamol le dio un shock alérgico. Imagina. Sí. Se fue llegando en el hospital con presión cero. Sí, la persona tiene costumbre de automedicarse. Sí, la automedicación es lo más. Y cuando llega al médico, cuando llega al sanatorio, al hospital, como vos decís, ya está polimedicado. Sí. Y es difícil sacarle inclusive de ese campo. Ya tiene esa costumbre de la polimedicación, ¿verdad? Sí. Muchos, la mayoría tienen. Yo voy a tomar eso. Sí, sí. Total, no voy a pagar una consulta y... Así, ¿no? Sí, después se complica bien grande. Después se complica a veces. Sí, se complica bien grande. Porque hay medicamentos inclusive que si no le viene a su cuerpo, como dijimos hace rato, le puede dar un shock anafiláctico, un shock alérgico agudo, rápido, ¿verdad? Y a otros pacientes le puede dar, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda. Sí. Para de orinar por una simple mala medicación, ¿verdad? Sí. Importante que consulte ante un inicio de cuadro doloroso, le duele el brazo, le duele el hombro, le duele la espalda, lo ideal es que se vaya a consultar. El médico le va a pedir los análisis, todo, dosaje hormonal, todo. De acuerdo a eso, le va a dar algunos analgésicos seguramente, ¿verdad? Y terapia con fisioterapia, ¿verdad? Sí. Fisioterapia. Y lo que pregunta mucha gente, doctora, es, ¿y cuánta sesión le voy a hacer? Porque tiene su costo, ¿verdad? Sí. Tiene su costo como cualquier otro trabajo, ¿verdad? Y la persona que tiene una fibromialgia crónica, ya quiere curarse con la primera o segunda sesión, ya quiere curarse, ¿no? Es así. No. ¿Cómo es la cuestión? La fibromialgia, doctor, es casi un tratamiento medio, viste que no tiene cura, casi un tratamiento de por vida. No que tenés que hacer fisioterapia la vida toda o medicación por toda la vida, que sea. Pero algún acompañamiento vos va a tratar tu cuadro más severo, mejoró. Entonces vos puede entrar en otra área. Hacer una caminada, hacer ejercicios, vamos a decir, en la pileta, algo. Puede tener después una continuación de alguna cosa en casa, pero no tiene como decir, no, voy a hacer 5 sesiones, está bien, 10 sesiones, está bien. No, porque depende de la severidad que está. Si es más leve, más fácil. Pero no hay como decir... Pero el acompañamiento médico, el acompañamiento psicológico, eso lleva un tiempo. Sí, tiene un tiempo prudencial para al menos hacer que ese paciente alcance una mejor calidad de vida. Sí. El dolor no le va a desaparecer 100%, no, pero va a mejorar mucho. Va a mejorar. Sí. Va a poder vivir mejor y hacer sus cosas como a llevar una vida normal. Pero... para eso él tiene que dar seguimiento, porque no es que va a mejorar hoy, estoy me sintiendo bien, no voy a hacer más nada. Porque como él está ahí, si vos no mantiene una actividad física, algo,
vuelta todos los síntomas de nuevo. Con igual o mayor intensidad inclusive. Sí, hay que estar siempre. Y es como esas enfermedades incurables como la diabetes, ¿verdad? Sí. La diabetes, la presión alta, la artritis reumatoidea, son enfermedades que tenés que estar tomando medicamentos de por vida. De por vida. Si vos dejas de tomar, te complicas bien grande. Así. Y ella es así también. De por vida hasta que encuentren una... Porque hay estudios, hay cientistas haciendo buscando buscando todavía. Sí, buscando todavía. No hay ainda infelizmente. Interesante, da gusto hablar porque hay temas todavía que tenemos que tocar, ¿verdad? Vamos a un pequeño descanso y volvemos enseguida. Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, filial Santa Rita, ubicado en Fracción La Amistad, sede central en Ñemby, Departamento Central, local propio, con infraestructura acorde a las exigencias del CONES, creado por Ley 3739, cuenta con las carreras legalmente habilitadas de Enfermería, Farmacia, Radiología, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Biblioteca, Informática, Laboratorio, salas amplias y climatizadas, equipamientos de última tecnología para las clases prácticas de fisioterapia y rehabilitación. Primera institución de tercer nivel en la ciudad para la formación de calificados profesionales de la salud. San Patricio de Irlanda del Norte. Investigación, formación y extensión. Fisiocorpus, clínica de fisioterapia y rehabilitación. Desde el año 2004, cuidando de su salud. Cuenta además con departamento de nutrición, estética, pilates, masoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, atención personalizada y humana. Centro privado de recuperación, con un plantel de profesionales especializados en constante capacitación con años de experiencia. Técnicas, manuales y recursos tecnológicos facilitan gran mejoría en un corto tiempo, recuperando funcionalidad y movilidad tras lesiones musculares, tendinosas, articulares y fracturas diversas, enfermedades de la columna vertebral, láser terapia, termoterapia. Fisiocorpus es sinónimo de alta calidad de atención al paciente con equipos de última generación, multidisciplinario para su total recuperación, porque tu salud es lo más importante. Santa Rita Centro, detrás del BBVA Banco. Teléfono 0983-624-111. Muy bien, estamos de vuelta, estamos charlando intensamente acá con la doctora sobre todo lo que es lo referente a la fibromialgia. Y una pregunta que siempre está también ahí latente esa pregunta, ¿esta enfermedad, la fibromialgia, puede complicarse y llevar a otra enfermedad o dejar alguna secuela en la persona? Sí, ella puede complicarse si la persona no sigue el tratamiento adecuado. Como comentamos, debe evitar, como voy a decir, puntos negativos que empeoran eso, como automedicación, dejar de ir al médico, hacer su acompañamiento, no acompañar, porque la mayoría de esas personas, ellas presentan algún problema emocional, acaban, porque como es mucho tiempo de dolor, casi siempre a depresión, como dijiste, ¿verdad? Entonces ya no quiere más ir al psicólogo. Entonces esos son puntos negativos, y dejando de hacer esa parte, sí va a empeorar. Se complica más. Se complica más. No que puede dejar una secuela, una invalidez, pero si no sigue el tratamiento, no hace la parte correcta, puede tener
varias porque complicaciones. la persona que está sufriendo dolor es una persona que no se va a sentir a gusto en ningún lugar. Sí, va dejando ni de ninguna movimentarse. discoteca, una reunión familiar, una fiesta. Sí, no quiere salir, no quiere, o queda muy quieto. Entonces, esas son, claro, vos no hace un ejercicio, no movimenta, no hace, va encurtando a musculatura, va provocando atrofia muscular. Sí, esas son las, mas es importante seguir, no dejar, eso es el punto negativo. Esta enfermedad, por ejemplo, hablando de atrofia y de tono muscular, ¿verdad? Esta enfermedad se va a ver más en personas de vida sedentaria que en las personas que están en movimiento, en actividad, practican deportes. No creo, no, igual, doctor, es igual, porque como ele afeta, geralmente afeta más mujeres, y mujeres que están trabajando y mujeres que tienen trabaja en casa, trabaja fuera. No es que es una persona que no hace nada, es una persona que tiene actividad. Pero el estrés del día a día que va cometendo y así, eso agrava. No es que era una persona que no hacía nada. Sí. Y veo que, por ejemplo, para el tratamiento, como dijimos hace rato, el tratamiento es multidisciplinario, ¿verdad? Médicos, fisioterapeutas, psicólogos, ¿verdad? Nutricionistas. Es multidisciplinario, Sí. ¿verdad? Y hablando de medicamentos, hay una variedad sin fin, ¿verdad? Pero hay medicamentos como los corticoides. O sea que vos te vas y pedís en la farmacia, dame un antiinflamatorio, estoy con mucho dolor, me duele aquí, me duele. Entonces, el farmacéutico te ofrece, ¿verdad? Acá tenemos esto, acá tenemos esto, acá tenemos esto. Este es más fuerte, este tiene mayor tiempo de duración en su acción, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, para no tomar muchos corticoides. Sí. Los corticoides son buenísimos antiinflamatorios, ayudan a que el dolor desaparezca mucho más rápido. Pero si uno exagera, abusa con el tiempo, te lleva a otras enfermedades. Sí. Muy graves inclusive. Sí. Por eso no es bueno la automedicación, ¿verdad? Por eso que hay que consultar, hay que hacer el seguimiento. Y las personas, la mayoría desisten porque ya se buscaron tanto médicos, se fueron tanto y no pasó su dolor y siguen. Y por eso muchas dejan de seguir el tratamiento. Empiezan tomando analgésicos simples, ¿verdad? Y de 500 miligramos ya va a 750, de 750 a 1000 miligramos o 1 gramo, ¿verdad? Y de cada 6 horas o de cada 8 horas ya pasa cada 6 horas, cada 4 horas, y ya no es más, y empieza a comprar medicamentos cada vez más fuertes, ¿verdad? Cada vez más fuertes. Sí. O sea que solamente los analgésicos solamente no van a ayudar a mejorar el... No. Porque llegas las 4 horas y vuelve todito el dolor. No, porque viu que la fibromialgia, el problema mayor es el dolor, el sono y el emocional. Es junto, esas 3 cosas. Entonces el dolor entra analgésico, biorelaxantes y todo. Pero solitos en la fibromialgia no resuelve. Hay que tener la parte de ansiolíticos, antidepresivos, junto, porque ele não afeta só o dolor, afeta o sueño, o emocional. Então você tem que tratar os 3. É por isso que não pode ser automedicar e tampouco eu, como uma fisioterapeuta, lhe indicar uma medicação. Claro. Sí ou sí tem que ir ao médico. Por quê? Se ele tem alguma outra patologia e já toma uma medicação, como va a tomar por cuenta un antidepresivo o un ansiolítico o algo así. Eso es para no tener complicaciones, reacciones adversas entre por eso hay la necesidad de la... Generalmente las clínicas de fisioterapia, ¿verdad? No sé yo, pero creo que atienden más frecuentemente de lunes a viernes nomás, ¿verdad? Sí. De lunes a viernes. Lunes a viernes. Sábado y domingo, bueno, sábado es difícil que esté abierto. Es difícil estar abierto, doctor. Yo atendo así, si hay algún caso que más de urgencia, que sí o sí empezó el tratamiento viernes o jueves y
tiene mucho dolor, voy y atiendo, abro en el sábado. Ese paciente, no quedo abierto. Claro. Sí. Pero por ejemplo, ¿hay posibilidad, por ejemplo, que usted se vaya en el hospital o se vaya a domicilio? Sí, si también. Está en la ciudad. Sí, también hacemos tratamiento a domicilio, hospitalar, conforme la necesidad, porque hay pacientes acamados o depende de su patología, en ese momento no puede hacer esa movimentación de salir del leito, entrar al coche, bajar. Tiene que es más restrito, entonces vamos a casa hasta que pueda irse en la clínica. Y el hospital también, el paciente va a estar un tiempo hasta ganar alta. Entonces también. Porque en los casos de traumatismos, accidentes, hay muchos accidentes por acá, ¿verdad? Sí. En los casos de traumatismos, hay muchos casos que dependen mucho del inicio temprano de la fisioterapia. Sí. Para que este paciente recupere en un casi 100% de su movilidad otra vez. Sí. Principalmente... El caso de Salvador Cabañas, por ejemplo. Sí. Salvador Cabañas ganó un tiro en la cabeza, ¿verdad? Se fue de urgencia a un hospital y al día siguiente ya tenía fisioterapeuta. Por más que esté inconsciente, la fisioterapia ya empieza ahí. Sí, para que la musculatura no se vaya atrofiando, no vaya perdiendo el tono. Sí. ¿Verdad? En casos de fractura es un poco difícil. En fractura depende del tipo de fractura, porque la mayoría queda inmovilizado un tiempo. Entonces tienen que esperar sacar el yeso, porque tiene varios tipos de fractura. Pero cuando ya empieza la consolidación, ya saca el yeso, ya, no sé, a veces tiene pino o algo así. Sí, sí. Depende de materiales... Sí. Depende cómo el médico... De platino, sí. Eso, ¿no? Sí. Y por ejemplo, yo recibo una paciente o un paciente y más o menos le hago el diagnóstico de la fibromialgia y bueno, yo le digo, mira, señora o señor, tenés que irte a hacer fisioterapia. Yo siempre le explico a la paciente, yo voy a poner acá 20 sesiones. Pues siempre le explico que eso es de inicio. Sí. De inicio. Y de acuerdo a cómo vas evolucionando. Eso no sabemos cuánto tiempo va a ser. Sí. 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años. ¿Verdad? Y cuando se va junto a vos, en tu clínica, por ejemplo, ¿cómo vos le convencés o cómo le explicás al paciente que realmente la fisioterapia lo ideal es hacer de mañana de tarde, de mañana de tarde, de mañana de tarde y todos los días? Eso es lo ideal. Pero no se puede, ¿verdad? No, por el costo y por el tiempo. Porque algunos no viven en la ciudad y tienen que estar viniendo todos los días, ¿verdad? Sí. No, ahí nos organizamos conforme el paciente puede, pero depende también de los síntomas. Si tiene mucho dolor, intentamos hacer todos los días las primeras sesiones y después vamos intercalando 3 veces, mínimo 2, porque menos que 2 tampoco va a ser efecto. Claro, sí. Y cuanto al número de sesión también, vamos conforme la evolución del paciente. No tiene como... Hay personas que mejoran rápido, en otros casos, digo. Pero en caso de fibromialgia no hay no, voy a hacer 10, 20. Entonces tenemos que ir y podemos empezar con más sesiones, mejora un poco, disminuye y así. Porque de ahí la persona empieza a hacer alguna actividad en casa también. Eso ustedes le enseñan también a la paciente, por ejemplo, hoy viernes, por ejemplo, ¿verdad? Viernes, hoy, y le decimos, mañana no vas a venir, el domingo tampoco, pero estas cosas puedes hacer en tu casa. Puedes hacer en casa, sí. Es importante ese segmento. Actividad física. Actividad. Dependiendo de lo que ella pueda hacer. Pero todos los pacientes son orientados para hacer en casa. ¿Y qué es eso, doctora, por ejemplo, de que yo escucho por ahí que dicen, no, nosotros te vamos a tratar el dolor, por ejemplo, haciendo masajes en los puntos palmares, en los puntos de focos del dolor, en las plantas de los pies? ¿Qué es eso? Eso se llama, doctor, reflexología.
São pontos relacionados con los órganos o a la parte del cuerpo. Sí, ayuda, porque hay formas de tocar los puntos que van o causar analgesia o causar un estímulo, estimulación. Entonces depende en el caso de la fibromialgia sería más relajante, encima de la analgesia, pero ayuda. Y no sé si tenés así es casi como una acupuntura o sí, justamente te iba a decir eso, justamente es muchas veces yo escucho decir que un paciente se curó de un dolor artrítico o de un dolor X porque se fue a hacer acupuntura. Sí. ¿La acupuntura podría ayudar en algo en esta enfermedad? También, doctor. Sí, porque también... ¿Qué es lo que hace la acupuntura? La acupuntura también... Ese pequeño alambrito se va en un punto... los puntos... ¿Siguiendo un trayecto nervioso? ¿Qué? No, son puntos que también son puntos relacionados puede ser en el punto de dolor o puede ser otros puntos que tienen relación al dolor. No necesariamente duele aquí, tengo que poner aquí. Pues la acupuntura también, como en este caso, como la artritis reumatoidea, sabemos bien que no le va a curar. La acupuntura le va a calmar, le va a aliviar. Sí, es para alivio, en este caso aliviar el dolor, tensión, y en la fibromialgia espasmos. también. Sí. En la fibromialgia es para dolor, el espasmo muscular, para esas cosas que va a utilizar la acupuntura. Pero tiene que ver la aceptación también del paciente. Porque para que se le esté clavando y el costo también, porque tenía su costo eso. Sí. Generalmente es un poco más costoso que la fisioterapia. Es más costoso. Pero hay personas que le gustan y hacen. Y quien no le gusta de aguja, entonces ya... Sí. No es que duele, pero hay personas que no... Hay ciertos puntos, dice que, por ejemplo, acá en la nariz, en la oreja, en el labio, acá cerca de la boca del estómago, que le clavan, por ejemplo, para disminuir su ansiedad de comer, por ejemplo. La acupuntura no es solamente para dolor muscular, es para muchas otras cosas. Varios tipos de dolor de cabeza, enxaqueca, hay acupuntura para dejar de fumar, hay... Solamente que eso de estar clavándose... Sí, porque se clava en puntos específicos relacionados a esos puntos. También para ansiedad, para insomnio. Ahí existe la acupuntura solo en manos, solo en pies, aurículos, solo en la región de la orella. Entonces, y la sistémica que se clava los puntos en el cuerpo. Pero hay como, no quiero solo acá. Auricular. Puede ser también. Y esta enfermedad, la fibromialgia, cuando vos estabas estudiando en la facultad, vos eras estudiante todavía, primero, segundo año, en aquel tiempo, hace 20 años atrás. 14, no, que yo terminé 14, hace 20 pero 4 años, 18. En aquel tiempo ya se hablaba de la fibromialgia. Ya, y la misma porque cosa. Ahora se habla mucho. Sí, no, ya se hablaba y la misma cosa, doctor. No cambió, no hay cura. No hay cura, el diagnóstico es el mismo a través de los signos y síntomas, los puntos, el mismo. Vos puedes pesquisar y no cambió. Pero no se oía tanto hablar, estudiamos la fibromialgia, pero no recibíamos tanto paciente como ahora, con ese diagnóstico. Puede ser que ainda entre los médicos también no se usaba tanto, pero ahora ahora se usa mucho todo lo que es el laboratorio y otros métodos de diagnóstico, ¿verdad? Y cuando vos descartás X enfermedad, bueno, este es fibromialgia. Sí. Y ahí le mandás al fisioterapeuta también para que ayude, ¿verdad? Sí, porque ahora es mucho paciente. Muchísimo. Y no día a día, sí, tratando, la mayoría tiene relacionado a la depresión, esas cosas, la mayoría. Las personas con depresión, la depresión es una secuela también de la... es una consecuencia, una secuela de la
porque es tanto dolor y la persona no consigue encontrar, a veces no mejora y acaba. Porque... Y la fibromialgia, por como dijiste, es más frecuente a partir de los 35 años en adelante, y se ve más en mujeres, menos en hombres. Sí. Y, por ejemplo, su condición social. No atendí varones, hombres, solo mujer, y más o menos en esta edad. ¿Y su condición social? ¿Puede tener fibromialgia las personas con menos recursos económicos o la persona con más recursos económicos? O sea, hablando en términos más simples, ¿se puede dar en rico o en pobre? Sí, no tiene nada que ver. No, nada que ver. Porque generalmente el rico no tiene muchos problemas, aparentemente. El pobre tiene muchos más problemas. Que debe aquí, que debe allá, que tiene que comprar esto, que necesita. Sí, por el estrés, ¿no? Por el estrés. Y a veces el pobre tiene, pero busca menos el tratamiento. No vienen, claro. No es que no tienen, no buscan, no vienen tanto, no buscan, porque por condiciones. Por su condición económica. Por eso vemos más gente de mayor recurso. Y a veces, sí, porque que no tiene, a veces tiene un dolor y queda ahí con ese dolor. Y se automedica. Se automedica. Entonces y ahí ya se va a tener gastritis, úlcera, se complica más también por la automedicación. Por eso no es que no afecta igual, pero creo que la persona que es más fácil, más activo, más estresado tener do que lo... Sí, así es verdad. Sí. Muy bien, interesante la charla. Doctora, si podrías hacer entonces un resumen así en general, que es de difícil diagnóstico, ¿verdad? Que es una enfermedad que no se cura, ¿verdad? Sí. Si puede hacer un breve no resumen. No se cura, difícil de diagnóstico. Hay que buscar, importante buscar el médico, porque no es un simple dolor, es un dolor generalizado. Sí. Entonces, el cansancio, entonces sí o sí hay que buscar más informaciones, hay que buscar el médico, no hay que esperar mucho, porque cuanto más espera, más cuanto grave. Más crónico, es más difícil ya el tratamiento, ¿verdad? Sí. Ahí ya hay muchos diagnósticos diferenciales, como ya no sabemos si es lupus, si es artritis reumatoidea, si es eritema nodoso, artrosis y un montón de otros problemas, ¿verdad? Sí. Entonces, es así, como no hay cura, hay que tratar, hay que tener paciencia, hay que buscar a vivir mejor. Entonces, sí o sí, hay que buscar ayuda. El paciente muchas veces, o la paciente tiene que ser consciente que es una enfermedad que no tiene cura, pero que haciendo bien el seguimiento médico, fisioterapéutico, ¿verdad? Puede llevar una mejor calidad de vida, que es lo que todo el mundo desea, ¿verdad? Vivir bien, estar bien, con menos dolor, sin problema, ¿verdad? Sí. Interesante. Mira, doctora, estamos muy felices de volver a contar contigo, ¿verdad? Si tenés algo más que de repente se nos escapó, algo más que vos querés agregar sobre esta enfermedad, y después ya nos despedimos de nuestros televidentes. No, doctora, acho que quedó bien, pero comento que quien nos acompaña desde sus casas también pueden entrar en contacto si quieren saber sobre alguna otra patología, algo que entre en contacto y pidan. Nosotros vamos a intentar, ¿no? Hablar sobre algún asunto, porque a veces hablamos lo que vemos más, pero a veces tienen otras... Hay veces que hay personas que creen que tienen fibromialgia, pero no es. Entonces puede ir a consultar contigo, ¿verdad? ¿Vos tenés tu página de la clínica? Tengo de la clínica, Fisiocorpus, Fisiocorpus. Y ahí tiene mi número también ahí. El número de teléfono. Para marcar una consulta, una charla. Alguna cosa. Y hasta para, si quieren mandar algo y preguntar sobre alguna otra patología que podemos estar acá de nuevo hablando, Claro, sí. Porque en fisioterapia ustedes tratan un montón de enfermedades, no solamente la fibromialgia, artrosis, artritis reumatoidea, secuelas de derrame, ¿verdad? Derrame, neurológicos.
de varias... Pacientes que tienen problemas pulmonares también reciben tratamiento, una fisioterapia pulmonar, ¿verdad? Sí. Ahora, doctor, lo que está muy pasando por acá es la síndrome de Guillain-Barré, que es muy interesante hablar Sí. Podemos tocar en otra oportunidad ese síndrome, es bastante frecuente. Porque ahora esa es la... No se oía tanto, no pasaba tanto y ahora está... Sí. Lo que pasa es que ahora hay mayor posibilidad de diagnóstico. Sí. O sea que hay mayor conocimiento laboratorial, mayor conocimiento en medios de diagnósticos por imágenes y muchos otros estudios, ¿verdad? La electromiografía, por ejemplo, también, que se usa mucho para el diagnóstico de estos tipos de enfermedades, ¿verdad? Y eso le puede dar una orientación a la persona que esté que esté con algún problema de salud en cuanto al dolor, ¿verdad? O algún pariente o algún amigo que esté sufriendo eso, ¿verdad? Porque muchas veces, por no consultar, no sé por qué la gente no consulta. Yo creo que es más bien, muchas veces el motivo más bien es económico también, ¿verdad? La gente... Mas acá también, doctor, no es que una consulta es tan cara. Sí, si te vas a Foz de Iguazú, a veces es por... carísimos. Yo una vez nosotros somos muy... Una vez le llevé a mi señora a consultar con un especialista de tiroides. 380 reales la consulta. Un ortopedista allá es 400 reales. Y acá es 100.000 cardiólogo, sí. 100.000 aquí. Entonces, no es por excusa y por plata, no creo. Porque también tiene centro de salud y todo. Un poco somos relajados. Sí. En guaraní se dice sin más pena. Sí, un poco es eso también, porque veo por mí también. Sí. A veces tengo un dolor varios días. ¿Y no consultas? No consultas y no hago nada tampoco. Y entonces esa es la parte, es relajamiento mismo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, en el próximo programa te vamos a invitar entonces para el síndrome de Guillain-Barré. Gracias, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches, tengan todos un buen descanso.